Mi nombre es Jair, y he sido sepulturero durante tantos años que he perdido la cuenta. Puede parecer extraño, pero para mí el cementerio siempre ha sido un lugar de paz. Allí, el silencio dice más que cualquier conversación. Desde que Mercia, mi esposa, se fue, ese silencio se convirtió en mi única compañía. Lo único que oigo es el sonido del viento soplando entre los árboles secos. Cada vez que muevo un poco de tierra o limpio una tumba, siento una calma que nunca encuentro en las calles de afuera. Pero el anhelo, ese nunca fue enterrado. Mercia era todo para mí. Cuando ella se fue, fue como si la mitad de mí se fuera, con ella. Visitaba su tumba todos los días y hablaba con ella como si aún pudiera oírme. En el fondo sabía que era solo anhelo. Hasta que en un día que parecía normal, ocurrió algo diferente. Tuve que exhumar una tumba antigua. La lápida estaba tan desgastada que era imposible leer el nombre. Parecía como si el tiempo hubiera intentado borrar a quienquiera que estaba allí. El aire en ese rincón del cementerio era pesado, casi sofocante, como si me dijera que me fuera. Pero seguí cavando. Cuando abrí el ataúd, vi que había algo extraño. Entre los huesos y el polvo había un libro. La cubierta estaba rota y sucia, pero tenía símbolos extraños que brillaban de una manera inexplicable. Era como si tuviera vida propia. Debería haberlo dejado allí, olvidado, pero la curiosidad pudo más que yo. Me lo llevé a casa. Tan pronto como entré, el silencio se hizo aún más incómodo. Puse el libro sobre la mesa y lo miré fijamente. Me pareció como si me estuviera mirando fijamente. Cuando toqué la portada, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Fue como si algo me dijera, no te metas con eso. Pero el anhelo por Mercia hablaba más fuerte. Si había alguna posibilidad, incluso la más mínima, de volver a hablar con ella, tenía que intentarlo. Caí de rodillas allí mismo, sin poder creer lo que estaba viendo. Era ella, Mercia, mi Mercia, de pie justo frente a mí, como si nada hubiera cambiado, como si la muerte nunca nos hubiera separado. ¿Eres tú? ¿Eres realmente tú? Mi voz salió débil, temblorosa, a medio camino entre el llanto y el asombro. Ella negó con la cabeza y sus ojos también se llenaron de lágrimas. Soy yo, Jair. Estoy aquí. Ella se acercó lentamente y se sentó en el suelo, justo a mi lado, tal como solíamos hacerlo cuando estábamos juntos en casa. En ese momento fue como si todo el peso que llevaba, el dolor, el anhelo, la soledad, simplemente desapareciera. Nos quedamos allí, en el suelo de la sala, como si el mundo exterior se hubiera detenido. Te extrañé mucho, Jair, dijo tomándome la mano. Su piel estaba fresca, pero su tacto era el mismo, suave como lo recordaba. A veces escuché tu voz, tus oraciones. En realidad nunca me fui. Le conté todo. Hablé de los días difíciles desde que ella se fue, de la soledad, del cementerio, que se convirtió en mi escondite, de las noches en las que solo pensaba en lo que podría haber hecho para que ella se quedara aquí conmigo. Ella escuchaba todo en silencio, mirándome fijamente, tomándome la mano como diciendo, estoy aquí. Fuiste el mejor esposo que pude haber tenido, Jair, dijo con una sonrisa triste. Hiciste todo lo que pudiste. No te culpes más. Escuchar eso de ella fue como si me quitaran un gran peso de encima. Durante mucho tiempo llevé esa culpa, ese vacío. Pero sus palabras llegaron como un abrazo que había necesitado durante años. Luego empezamos a recordar las cosas buenas. Mercia habló de los picnics en el parque, de los domingos en los que nos sentábamos en el sofá a ver una película. Se rió al recordar cómo siempre olvidaba el pan e insistía en cocinar. ¿Recuerdas la vez que intentaste hacer lasaña?, dijo ella riendo. Eso se convirtió en una sopa, Jair. Yo también me reí y las lágrimas corrieron por mi cara. Pero te lo comiste de todas formas, dije. Dijo que estaba delicioso. Por supuesto que no quise hacerte daño, respondió, ella riendo aún más. Pero mira, fue una de las peores cosas que he comido en mi vida. Nos quedamos allí durante horas, recordando nuestro amor, los planes que no pudimos cumplir. Ella me dijo que también extrañaba nuestra rutina, las cosas simples. Me encantaba tomar café contigo, caminar por el barrio, escucharte quejarte de las cuentas, dijo con la mirada distante en los ojos. Todo fue especial porque fue contigo. Hubo un momento en el que simplemente nos miramos el uno al otro. Quería registrar cada detalle de ella, su rostro, el brillo en sus ojos, esa pequeña manera en que inclinaba la cabeza cuando sonreía. No sé cómo voy a vivir sin ti otra vez, dije con la voz quebrada. Ella sostuvo mi cara con ambas manos, tal como lo hacía cuando quería calmarme. Jair,
Eres más fuerte de lo que crees. Y siempre estaré contigo, incluso cuando no puedas verme. El amor que teníamos nunca desaparecerá. Ese momento lo supe. Estaba experimentando algo que no podía explicarse. Aquella fue, al mismo tiempo, la noche más feliz y más triste de mi vida. Porque en el fondo, sabía que no duraría. Mientras la miraba, una parte de mí quería rogarle que se quedara allí conmigo para siempre. Pero en el fondo sabía que no estaba bien. Por mucho que me doliera, comprendí que retenerla allí podría tener un precio, quizás demasiado alto. A la mañana siguiente volví a mi trabajo en el cementerio, pero algo era extraño. Las lápidas parecían torcidas y orientadas en la dirección equivocada. El viento que antes me calmaba ahora parecía lleno de gemidos. Y cuando vi una sombra proyectada por el sol, juro que se movió. Ya en casa esa noche Mercia apareció nuevamente, pero algo en ella era diferente. El rostro se oscureció y los ojos, que antes eran puro amor, ahora estaban agitados. «Tienes que parar», susurró. Antes de poder preguntar qué quería decir, sentí un escalofrío recorrer mi nuca. Me giré rápidamente y vi. Era la primera vez que veía eso. Una criatura enorme y torcida, como si el cuerpo hubiera sido roto y vuelto a armar de manera incorrecta. Había agujeros oscuros donde deberían haber estado los ojos. Y la sonrisa, Dios mío, era demasiado amplia, llena de dientes finos y brillantes. Ella estaba en un rincón de la habitación simplemente mirándome sin moverse. Me quedé paralizado. «Abriste la puerta», dijo Mercia con la voz llena de miedo. «Ahora viene a por ti. Y yo no podré descansar mientras esto esté ahí». En ese momento lo entendí. Había desatado algo mucho peor de lo que hubiera podido imaginar. Me quedé mirando aquella cosa en la esquina de la habitación. No podía moverme. Fue como si se hubiera quedado sin aire. Y los susurros, cientos de ellos, venían de todas direcciones. Las sombras comenzaron a extenderse por el suelo como brazos que intentaban agarrarme. Conseguí moverme por impulso. Tomé una vela y se la arrojé. La llama parpadeó y por un segundo la criatura desapareció. Pero yo sabía que en realidad no se había ido. Solo estaba escondido. Salí corriendo de la casa. El viento era cortante, pero aún así era mejor que quedarse adentro con eso. Cuando llegué al cementerio me quedé en shock. El lugar estaba equivocado. Lápidas fuera de lugar, agrietadas, algunas cubiertas por una sustancia oscura. Entonces oí pasos fuertes detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba la criatura. Ella me había seguido. Las sombras parecían pegarse a ella, como si estuviera hecha de oscuridad. Cada paso hacía crujir el suelo como madera vieja a punto de romperse. «Tienes que deshacerte del libro, Jair». Mercia apareció de nuevo, pero ahora parecía más débil, casi transparente. «Enterrar. Regresa a la tumba de donde lo sacaste». «¿Pero cómo? ¿Cómo hago eso con esa cosa que me sigue?» Corrí a casa, cerré todo. Cada sombra parecía más brillante, más oscura. Incluso las velas temblaban como si también tuvieran miedo. Tomé el libro. Empecé a hojearlo de nuevo, desesperado. Y luego encontré una nota. Este libro perteneció a un hombre que practicaba la magia negra. Se usaba para torturar y maldecir, hasta que lo mataron. Yo, el padre Alonso, enterré el libro con él para sellar la maldición. Si estás leyendo esto, el sello se ha roto. Y luego vino la parte que me puso la piel de gallina. Encuéntrame en la iglesia de San Bartolomé. Hay una manera de ahuyentar al espíritu, pero es peligroso. Si fallas, te atrapará. Yo sabía dónde estaba esa iglesia. Estaba lejos, casi fuera de la ciudad, pero no tenía otra opción. Con el libro en mis manos, salí del cementerio y comencé mi viaje. El camino que antes conocía tan bien, ahora me parecía diferente. Algo estaba mal. Las luces de la calle parpadeaban cada vez que pasaba, y juro que vi sombras moviéndose entre los árboles. Cifras rápidas, como si alguien me estuviera siguiendo muy de cerca. Entonces empezaron las voces, mi nombre susurrado en el viento. Jair, Jair, Jair. Era como si alguien caminara a mi lado, pero cada vez que miraba no había nadie allí. Cuando llegué a la iglesia ya casi amanecía. La puerta de madera estaba entreabierta, y desde dentro llegaba el débil sonido de un órgano tocando una melodía lenta y triste. Entré lentamente. El lugar se sentía más pesado de lo que recordaba. Las velas parpadeaban en el altar, proyectando sombras danzantes en las paredes. «Encontraste el libro, ¿no?»,
dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta asustado. Era el sacerdote, el actual, y parecía que ya lo sabía todo. Lo conté todo, sobre Mercia, el espíritu, el libro. Escuchó en silencio con mirada seria. El padre Alonso me preparó. Para esto antes de morir, dijo. Pero debes saber esto. Será peligroso. El espíritu intentará detenerte de cualquier manera. Me entregó un pergamino con el ritual. Me explicó lo que tenía que hacer. Regresar a la tumba donde encontré el libro, dibujar símbolos a su alrededor y recitar las palabras correctas mientras enterraba el libro nuevamente. No puedes destruir el libro, advirtió. Solo lo hará más fuerte. Gracias. Y volví al cementerio. El camino parecía aún más oscuro ahora, como si el mundo entero hubiera cambiado de tono. El espíritu sabía lo que estaba tratando de hacer y estaba enojado. Llegué justo antes del amanecer. El cielo estaba gris, sin color, y el aire, pesado. Podía sentirlo. Era como si el mundo mismo estuviera esperando que sucediera algo horrible. El cementerio estaba completamente en silencio. Ningún sonido de viento, hojas, nada. Un silencio que no parecía natural. Con el libro en una mano y el pergamino en la otra, comencé a preparar el ritual. Usé un cuchillo para dibujar los símbolos en el suelo alrededor de la tumba. Mis manos temblaban. Cada corte que hacía parecía despertar algo a mi alrededor. El viento empezó a soplar con fuerza, trayendo susurros. Jair, Jair, Jair. Y luego vinieron los pasos. Lento, pesado. De todos lados, miré a mi alrededor y vi. La criatura surgió de la oscuridad entre las tumbas. Estaba aún más deformado, demasiado alto, demasiado delgado. Los brazos eran largos y extraños, como si hubieran sido estirados. La cabeza estaba inclinada hacia un lado y los ojos, 2 agujeros negros que parecían absorber la luz. Pero lo peor fue la sonrisa. Esa amplia sonrisa, llena de dientes finos y afilados. ¿De verdad crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Su voz llegó directamente a mi cabeza, como si hubiera entrado en mí. Empezó a avanzar, y el suelo por donde caminaba se pudrió. Un horrible olor a carne quemada y podredumbre llenaba el aire. Las lápidas se estaban agrietando. Intenté seguir el ritual, pero mi voz me falló. Mi cuerpo estaba temblando. Casi se me cae el libro. Abriste la puerta, sepulturero, gruñó. Ahora serás mi última víctima. Antes de poder reaccionar, extendió su mano esquelética hacia mí. Realmente no me conmovió. Fue como una explosión de energía. Salí despedido hacia atrás con fuerza. Golpeé con todo lo que tenía una lápida. Y el dolor que sentía en la espalda era insoportable. El libro había caído a unos metros de mí. Mis manos sangraban, y el frío parecía congelar mis huesos desde adentro. Cuando intenté levantarme, sentí que algo me sujetaba. Unas manos invisibles agarraron mis piernas y mis hombros, intentando tirarme hacia abajo, hacia la tumba. Estaba aterrorizado, paralizado. El espíritu se acercaba paso a paso. Cada uno de sus pasos sonaba como un martillo golpeando el suelo. Su presencia parecía chupar la vida de todo lo que me rodeaba. Todo está oscuro, todo pesado. Y cada movimiento mío era un esfuerzo enorme. Fue entonces cuando oí su voz. Jair, pelea. Era Mercia. Ella apareció a mi lado con los ojos llenos de tristeza. Tienes que conseguir el libro y terminar el ritual. Pero ahora es más fuerte. Él está apegado a mí. No puedo perderte otra vez. Mi voz salió débil entre sollozos. Mercia se arrodilló a mi lado. Él me miró directamente a los ojos. Si no terminas esto, destruirá todo. Tienes que dejarme ir, Jair. Es la única manera. En el fondo sabía que tenía razón, pero fue como si mi corazón se rompiera en ese momento. Reuniendo todas las fuerzas que me quedaban, me arrastré hasta el libro. El espíritu comenzó a reír. Nunca podrás vencerme, sepulturero, gruñó. Él lo dio todo. Sus brazos se estiraron grotescamente tratando de alcanzarme. Sentí sus manos invisibles apretándome el cuello. Empecé a ahogarme. La visión se oscureció. Todo parecía terminar allí, pero fue Mercia quien me salvó. Ella se colocó entre mí y el espíritu. Su luz era tenue, pero lo suficientemente fuerte como para ahuyentarlo por un momento. El espíritu gritó de odio, un sonido terrible y distorsionado que apenas se podía entender. Ahora, Jair, gritó Mercia. Con el libro en mis manos comencé a recitar las palabras del ritual. Mi voz temblaba, pero continué.
Mercia estaba a mi lado sosteniendo el espíritu, que luchaba y rugía como una bestia salvaje. El viento se convirtió en tormenta. Las sombras a mi alrededor se movieron, tratando de borrar los símbolos que había dibujado en el suelo. ¡Más rápido! Mercia volvió a gritar. Con el corazón latiéndole con fuerza, terminé de recitar las palabras y enterré el libro en la tumba de donde vino. Presioné el suelo con toda la fuerza que pude. El espíritu dejó escapar un grito que parecía venir del mismo infierno. Su forma comenzó a retorcerse, disolviéndose en pedazos de sombra que se disolvieron en el aire. Intentó resistirse, pero la fuerza del ritual era mayor. Mercia se volvió hacia mí. «Está hecho, mi amor». «Mercia, no tienes que ir», ella sonrió tristemente. «Siempre he estado conectado con él, Jair, pero también me liberaste». Poco a poco, su forma comenzó a desaparecer, como humo que se desvanece en el aire. Intenté abrazarla, pero mis manos la atravesaron. Antes de desaparecer por completo, susurró: «Siempre te querré». Y luego, silencio. El cementerio volvió a la normalidad. El viento ahora soplaba suavemente. El cielo empezaba a aclararse. Me arrodillé ante la tumba con el rostro mojado por las lágrimas. Mercia se ha ido. Y esta vez, para siempre. Hoy en día sigo trabajando en el mismo cementerio, pero nunca volví a mirar esa tumba. Algo en mí cambió esa noche, y si hay algo que he aprendido, es esto: no toques lo que debe permanecer enterrado. No todos los misterios necesitan ser resueltos. Si me estás escuchando, toma en serio esta advertencia. Nunca toques lo que debe permanecer enterrado. No todos los misterios merecen ser resueltos. Pero eso era solo una de las muchas historias ocultas en las sombras. Hay otros, quizá incluso más oscuros, esperando ser descubiertos. La próxima vez aprenderás un secreto que debería haber sido olvidado para siempre. Si yo fuera tú, no me lo perdería. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. La oscuridad aún tiene mucho que revelar.